Concluido el receso decretado, advierto la presencia de nuevos sujetos procesales. Fiscal, identifíquese. Buena tarde. Gracias, señoría. Buena tarde. Comparece en esta carpeta administrativa. Asesoría. Buenas tardes, señoría. Comparece ante usted la identificación ya proporcionados al auxiliar de sala. Gracias. ¿La ofendida? Bien. ¿Defensores? Licenciado Rubén Moreno Álvarez, con cargo vigente, señor. Gracias. Licenciado Raúl Campos Velázquez, con cargo vigente, señor. Muy amables. En ese tenor, convergen las condiciones necesarias para desarrollar la presente audiencia. Esta tiene por objeto ser una audiencia para dar cumplimiento a una resolución emitida por parte de la autoridad federal y, en principio, daré cuenta con respecto a lo sustancial de la resolución emitida mediante acuerdo de fecha 22 de agosto de esta anualidad por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez. Esto en el expediente número 881/2023 incidental. En la misma se concede suspensión definitiva derivado al juicio de amparo promovido por el quejoso Horacio Mondragón González. Los efectos de la suspensión definitiva que comunica la honorable autoridad federal son los siguientes. Daré lectura a los mismos. En principio, para que Horacio Mondragón González quede a disposición de este órgano jurisdiccional solo en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición del juez de la causa para la continuación del procedimiento. En segundo, para que el juez de control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, de inmediato fije una audiencia en la que deje insubsistente la diversa de 3 de julio de 2023, únicamente en el segmento en donde decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, porque había posible riesgo a la víctima. Y en términos del artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, imponga la medida o medidas que considere razonablemente adecuadas para lograr la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido y evitar la obstaculización del proceso. Sobre este aspecto, cabe destacarse que con motivo de esta determinación, una vez que el juez de control responsable provea lo conducente respecto de la fijación de la audiencia aludida en el párrafo que antecede, debe resolver de inmediato lo que a derecho proceda en relación con la libertad del imputado. Esto derivado de que, como se dijo, la medida cautelar de prisión preventiva justificada debe quedar insubsistente. Punto tercero. Adicionalmente, la autoridad responsable ordenadora dictará las medidas de protección que estime necesarias para salvaguardar la integridad de la víctima respecto a la continuación del procedimiento, en estricta observancia de los principios de máxima protección e interés superior de la niñez previsto en la Ley General de Víctimas. Con independencia de lo anterior, deberá ordenar dar vista al agente del Ministerio Público que intervenga en la causa de control 218/2023 para que garantice la protección de la niña víctima de iniciales DIMS, pues de conformidad con el artículo 20, apartado C, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye una obligación de dicha potestad vigilar y garantizar la integridad de la víctima durante el desarrollo del procedimiento, en el entendido de que la medida cautelar no tiene el efecto de paralizar la continuación del procedimiento penal que corresponde, ya que éste constituye una situación de orden público e interés social respecto del cual se encuentra vedado legalmente la medida cautelar solicitada. Bien, son los puntos de la concesión de la suspensión condicional que en este momento se dará cumplimiento. Antes de dar cumplimiento al mismo, ¿se tiene alguna duda al tenor de lo que se acaba de referir, fiscal? Ninguna, señoría. ¿Asesoría? No, señoría. ¿La ofendida? No, bueno, hasta ahorita nada más. ¿Perdón? Bueno, nada. Bien. ¿Defensa? Ninguna, señoría. No, señoría. Señor Horacio, ¿está de acuerdo con lo que ha manifestado su defensor? Bien. En ese tenor se procede a dar cumplimiento a la resolución de la autoridad federal en los siguientes términos. Una vez que se ha sostenido debate con respecto a la petición realizada por parte de la defensa particular, este juzgador estima procedente señalar el objeto de una medida cautelar.
Esta figura procesal tiene como finalidad garantizar la presencia del justiciable en el proceso, que no se vea obstaculizada la investigación o bien que no se corra riesgo con respecto a víctimas, testigos o comunidad en el presente asunto. Y ahora bien, en el caso que nos ocupa, el agente del Ministerio Público ha solicitado la medida cautelar restrictiva de libertad, soportando tal situación en riesgo con respecto a la víctima, lo cual, en atención a los parámetros establecidos en la resolución emitida por parte de la autoridad federal de la cual se ha dado cuenta, y conforme a lo que ha revelado el agente del Ministerio Público en su intervención, tal medida cautelar se estima desproporcionada a la óptica de esta autoridad jurisdiccional. La misma es de naturaleza excepcional, únicamente se ha de imponer cuando no existan diversas medidas cautelares que puedan garantizar la finalidad de las mismas. En efecto, la relación que guarda el justiciable con respecto a la víctima y que ha sido el punto toral del argumento con el cual el agente del Ministerio Público peticiona la medida restrictiva de libertad, no genera el impacto suficiente para restringir de la libertad al justiciable, máxime que no se ha aportado ningún elemento de prueba de carácter objetivo que permita justificar ante este unitario un inminente riesgo hacia con la víctima, y mucho menos que no exista una diversa medida cautelar que pueda garantizar la integridad de la misma. En este tenor, contrario a lo que peticiona el agente del Ministerio Público en cuestión, este unitario advierte que sí existen diversas medidas cautelares, amén de garantizar la presencia del justiciable en el proceso, el desarrollo de la investigación y bien salvaguardar la integridad del pasivo en el presente asunto. En ese tenor se han de imponer las siguientes medidas cautelares. En principio, la presentación periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares los primeros 5 días de cada mes, a partir del mes de septiembre de esta anualidad, se deberá exhibir una garantía económica por la cantidad de 90,000 pesos. A esta situación se arriba derivado a lo que prevé el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en parámetro las circunstancias que se coligen de dicho numeral. Se concederá un término de 3 días hábiles para que el justiciable pueda exhibir la misma en cualquiera de las modalidades que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se le establece la prohibición de salir sin autorización del país, la prohibición de acercarse al domicilio de la víctima, la prohibición de acercarse a la víctima o a la parte ofendida, y finalmente la separación inmediata del domicilio. Se ha expuesto por parte del agente del Ministerio Público en la dinámica práctica que integra el presente asunto que aparentemente habitan en el mismo domicilio, por lo cual se concederá un término de 3 días hábiles para que el justiciable informe a esta sede judicial el lugar en el que ha de tener bien residir y donde también será el mismo notificado de los subsecuentes actos procesales. Al tenor de ello, al no haberse decretado una medida cautelar restrictiva de libertad, en este acto se ordena su inmediata libertad, única exclusivamente por el hecho delictuoso en materia de la presente audiencia, lo cual se ordena sea comunicado a la autoridad penitenciaria para todos los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, con respecto a las medidas cautelares impuestas, se ordena sean comunicadas a la autoridad supervisora de medidas cautelares para la vigilancia de las mismas. Asimismo, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en la resolución emitida por el juzgado de distrito correspondiente, este unitario ha de imponer medidas de protección en favor de la víctima de identidad resguardada de iniciales DIMS, esto en atención a lo que prevé el artículo 40 de la Ley General de Víctimas, del cual se colige la obligación que tienen las autoridades del orden federal o en este caso de la entidad federativa correspondiente, amén de salvaguardar la integridad de la víctima para que la misma sufra, para que se evite que la misma sufra alguna lesión o daño. Esto en atención a los principios de protección, necesidad y proporcionalidad, confidencialidad, oportunidad
y eficacia. De ahí que este unitario, toda vez que ya se han impuesto diversas medidas cautelares, también se sostiene como medida de protección en favor de la víctima el auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales en el lugar donde la pasivo o la parte ofendida se encuentre al momento de solicitar este auxilio, de lo cual se ordena ello sea comunicado a la Dirección de Seguridad Pública para el estricto cumplimiento del mismo, debiendo informar en un término no mayor a 2 días hábiles a partir de la presente resolución y que se notifique la misma la forma en que va a dar cumplimiento de este mandato dictado por parte de esta autoridad jurisdiccional. Finalmente, también en cumplimiento de lo que se ha establecido en la resolución correspondiente, en este momento el agente del Ministerio Público queda notificado de que deberá garantizar la protección de la víctima, toda vez que tiene tal obligación en términos de lo que prevé el artículo 20 constitucional, apartado C, fracción quinta, de velar, garantizar y vigilar la integridad de la misma durante el procedimiento. Agente del Ministerio Público queda debidamente notificado, también podrá imponer algunas de las medidas de protección que se corrigen en su favor por parte del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esos términos es que se estima cumplimentada la resolución comunicada por parte de la autoridad federal en cuestión. Se ordena ello sea comunicado a el juzgado 10º de distrito en el Estado de México a través del oficio respectivo y copia certificada del audio y video de lo acontecido en la presente audiencia. Es lo que se ha de proveer al respecto. Bien, ¿alguna manifestación antes de finalizar, fiscal? Copia simple de la audio y video, por favor, señoría. Se autoriza. ¿La asesoría? De igual forma, señoría. Se autoriza. ¿La ofendida? Bien. ¿Defensa? Igualmente, señoría. Se autoriza. Señor Horacio, ¿alguna manifestación antes de finalizar? Muy bien, todo. Bien. No habiéndose nada más por desarrollar en la presente audiencia, se da por concluida.